Viajé 12 horas para ver el nacimiento de mi nieto. En el hospital, mi hijo me dijo, mamá, mi esposa solo quiere a su familia aquí. Y añadió, no insistas. Nunca le has gustado. Me fui en silencio. 3 días después, la maternidad me llamó. Señora, faltan 10.000 por el parto. Respiré hondo y solo dije, estaba en la cocina preparando un caldo de yuca cuando sonó el teléfono. Era martes, 3 de la tarde, y el sol entraba por la ventana, iluminando la vieja olla de presión que mi madre me dio cuando me casé. 42 años después, esa olla aún funcionaba, diferente de otras cosas en mi vida. Doña Elena. La voz del otro lado era formal, fría. Aquí es contabilidad de la maternidad Santa Cruz. ¿Es usted la madre de Rodrigo Cardoso Méndez? Mi corazón dio un salto. Pensé inmediatamente en el bebé, en mi nieto que había nacido hace 3 días y que aún no tenía el derecho de conocer. Sí, soy yo. ¿Pasó algo? No, señora, todos están bien. Es sobre la cuenta del parto. Hay un saldo deudor de $10.400 y usted figura como responsable financiera en los documentos. Dejé caer la cuchara en el fregadero. El ruido resonó en la casa vacía. ¿Cómo así? ¿Yo figuro? Debe haber un error. La mujer suspiró del otro lado, como si tuviera esta conversación 10 veces al día. Según nuestro sistema, usted firmó el término de responsabilidad solidaria cuando su hijo ingresó aquí. Necesitamos regularizar esta deuda, de lo contrario, el alta de la madre y del bebé queda suspendida. Si quieres descubrir cómo una madre, que fue expulsada del hospital en el momento más importante, terminó siendo responsable por una deuda que ni sabía que existía, inscríbete en el canal. Estas historias muestran que la manipulación familiar tiene límites y consecuencias. Mi mano tembló cuando colgué. Miré alrededor de mi cocina sencilla, a las paredes que necesitaban pintura, a la nevera que hacía ruido por la noche. Era viuda desde hacía 7 años. Mi pensión era de $2.300 y alguien había puesto mi nombre en una deuda de más de 10.000. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era saber que 3 días antes, cuando llegué a ese hospital, después de 12 horas de viaje, mi único hijo me había mirado a los ojos y me dijo que no era bienvenida, que Giovanna, mi nuera, nunca le había gustado, que debía irme y no insistir. Y ahora, con el bebé ya nacido y toda su familia celebrando, alguien se acordó de que existía. No para mostrarme la cara de mi nieto, no para pedir disculpas por la humillación, sino para cobrar una cuenta que ni sabía que había firmado. Me senté en la silla de la mesa, esa de madera que cruje cuando alguien se mueve muy rápido. Cerré los ojos y respiré hondo 3 veces, como solía hacer mi difunto esposo cuando estaba nervioso. Cuenta hasta 10, Elena, decía él. Luego piensas con la cabeza fría. Solo que esta vez la frialdad no llegó. Lo que vino fue un recuerdo. 6 meses antes, Rodrigo había aparecido aquí en casa con unos papeles en la mano. Mamá, solo necesitas firmar aquí y aquí. Es para que consigamos un descuento en el plan de la maternidad. Piden un responsable adicional, pero es solo un protocolo. Pregunté si podía leer con calma. Se puso impaciente. Mamá, Giovanna me está esperando. Es solo una formalidad. Firmé. Y en ese momento, sentada en mi cocina con el caldo desbordando en la olla, entendí que había sido una tonta. No era la primera vez, pero sin duda sería la última. Tomé mi bolso, busqué la tarjeta arrugada que la doctora Silvia me dio hace 2 años, cuando me ayudó con la documentación de la jubilación. Ella era abogada, vecina de mi cuñada y había dicho, si algún día necesitas ayuda, Elena, llámame. Marqué el número. Contestó al tercer timbre. Doctora Silvia, soy Elena. Perdona la molestia, pero creo que me han usado y necesito saber cómo salir de esto. Mientras esperaba que la doctora Silvia me devolviera la llamada con información, volví a esa mañana de sábado. La mañana que debería haber sido la más feliz de mi vida. Eran las 4:30 de la madrugada cuando cerré la puerta de casa. La calle estaba desierta, solo el perro del señor Mario ladrando a lo lejos. Tomé un taxi hasta la terminal de autobuses con una maleta pequeña y una bolsa de tela que perteneció a mi madre. Dentro de ella, envuelto en papel de seda color durazno, estaba el relicario.
No era un relicario cualquiera. Era de oro blanco, delicado, con detalles en filigrana que mi bisabuela trajo de Portugal en 1938. Dentro había 2 fotos diminutas, una de mi abuela de niña, otra de mi madre el día de su boda. Valía $8.500, $500, según el tasador de la joyería, pero para mí no tenía precio. Era historia familiar, era herencia femenina, pasada de madre a hija a lo largo de 4 generaciones. Y yo iba a dárselo a Giovanna para que un día se lo entregara a mi nieto, para que supiera de dónde venía. ¿Quiénes fueron las mujeres fuertes de nuestra línea? El autobús salió a las 5:15, 12 horas de viaje. Paré a almorzar en una ciudad cuyo nombre no recuerdo. Comí un bauru recalentado y tomé café aguado. Volví al autobús con dolor de espalda y el corazón acelerado. Rodrigo había enviado un mensaje. Mamá, estamos en el hospital. Ha comenzado el trabajo de parto. Ven pronto. Llegué a Goiânia a las 5:40 de la tarde. El calor era insoportable, ese tipo de calor que se pega a la piel y no se va ni con baño. Tomé otro taxi, gasté $38 del hospital al hospital. La maternidad Santa Cruz era enorme, moderna, con un jardín en la entrada y vidrios espejados. Nada que ver con la Santa Casa donde tuve a Rodrigo, donde el pasillo olía a desinfectante barato y las enfermeras gritaban de cansancio. Entré en el vestíbulo, sosteniendo firmemente la bolsa de tela. Mi cabello estaba desarreglado por el viaje, mi blusa de algodón arrugada, pero no me importaba. Iba a conocer a mi nieto, iba a abrazar a mi hijo, iba a entregar ese relicario y decir, ahora ustedes también son historia. Pregunté en la recepción. La chica revisó en la computadora y me dio un gafete de visitante. Cuarto 312, tercer piso, ala premium. Subí en el ascensor, las piernas temblando, no de cansancio, sino de pura expectativa. El pasillo del tercer piso era silencioso, con alfombra beige y cuadros abstractos en las paredes. Todo muy diferente del hospital, donde trabajé 20 años como auxiliar de limpieza, donde el suelo siempre estaba mojado y el ruido nunca paraba. Encontré el cuarto 312. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces adentro, risas. Respiré hondo y empujé la puerta lentamente. Giovanna estaba en la cama, recostada con el bebé en brazos, envuelto en una manta color marfil. A su alrededor, 6 personas, su madre, su padre, 2 hermanas, la abuela, un cuñado, todos inclinados sobre la cuna, tomando fotos, hablando en voz alta. Rodrigo estaba al lado de la cama, sonriendo con la mano en el hombro de su esposa. Nadie me vio entrar. Hola, dije. Mi voz salió demasiado baja. Hola, repetí más alto. Todos se volvieron al mismo tiempo. El silencio cortó la habitación como un cuchillo. Rodrigo parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mamá, ¿ya llegaste? Acabo de llegar. Vine directo de la terminal de autobuses. Di 2 pasos hacia adelante, intentando ver al bebé. ¿Puedo ver a mi nieto? Giovanna apretó al bebé contra su pecho. Su rostro, que siempre me había parecido bonito de una manera fría, se endureció. Rodrigo, dijo sin mirarme. Resuélvelo. Mi hijo se alejó de la cama y vino hacia mí. Me tomó del brazo y me llevó al pasillo. La puerta del cuarto se cerró detrás de nosotros. No completamente. Quedó una rendija por donde aún podía escuchar las risas comenzando de nuevo adentro. Mamá, no debiste venir. ¿Cómo que no? Me enviaste un mensaje pidiéndome que viniera. Lo sé, pero mira, Giovanna está muy cansada. Solo quiere a su familia aquí ahora. Miré a los ojos de mi hijo. Ojos color miel que heredó de su padre. Ojos que brillaban cuando era pequeño y yo llegaba del trabajo con un helado escondido en la bolsa. Rodrigo, soy familia. Soy tu madre. Soy la abuela de este bebé. Desvió la mirada. Mamá, no insistas. Ella nunca te ha querido mucho. Eso no era una novedad. Las palabras entraron en mi pecho lentamente, una a una, como clavos siendo martillados. No era la información en sí. Ya sabía que Giovanna no me quería.
Pero escuchar eso de mi hijo después de 12 horas de viaje con el relicario de la bisabuela pesando en la bolsa. Fue otra cosa. Entiendo, dije. Mi voz salió firme, lo que me sorprendió. Entonces me voy, mamá. No, está bien. Entiendo perfectamente. Di la vuelta y empecé a caminar por el pasillo. Él no me siguió, no me llamó. Cuando llegué al ascensor y presioné el botón, miré hacia atrás una última vez. Rodrigo había regresado al cuarto. La puerta estaba cerrada. Bajé por ese ascensor de vidrio viendo la ciudad encender sus luces. Crucé el vestíbulo, devolví el gafete. La misma chica de la recepción preguntó, «¿Está bien, señora?» Solo asentí y salí. Me senté en un banco de la plaza frente al hospital. Abrí la bolsa de tela y sostuve el relicario envuelto. No llegué a sacarlo del papel. No era necesario. Conocía cada detalle de memoria. Estuve allí 2 horas hasta conseguir un autobús de regreso. Cuando finalmente subí a ese autobús nocturno, coloqué la bolsa en mi regazo y apoyé la cabeza en la ventana fría. No lloré, no allí. El llanto necesita testigos o soledad completa. Y ese autobús lleno de extraños no era ninguna de las dos cosas. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche, no con ruido, sino con silencio. Y 3 días después, cuando sonó ese teléfono exigiendo $10.000, entendí que no solo se había hecho añicos mi corazón, también mi ilusión de que aún había dignidad en esa relación. ¿La doctora? Silvia llegó a mi casa el jueves, trajo una carpeta de documentos y un cuaderno. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde recibí aquella maldita llamada. Elena, cuéntame todo desde el principio. ¿Cuándo conociste a esa nuera? Serví café y respiré hondo. La historia de Giovanna era larga y cada capítulo dolía de una manera diferente. La conocí hace 4 años en una parrillada en casa de mi cuñada. Rodrigo llegó con ella colgada del brazo, toda sonriente, cabello liso, impecable, ropa cara. Ella trabajaba como gerente de tienda, ganaba bien, hablaba bonito, parecía demasiado perfecta. «Mamá, esta es Giovanna», dijo Rodrigo con ese brillo tonto en los ojos. Ella me saludó con 2 besitos rápidos, me llamó doña Elena y pasó el resto de la tarde conversando con todos, menos conmigo. Pero lo hacía de una manera inteligente. No era una grosería obvia, era una exclusión sutil. Giraba levemente el cuerpo cuando me acercaba. Cambiaba de tema cuando comentaba algo. Se reía a carcajadas de los chistes de los demás, pero cuando intentaba participar, su sonrisa se marchitaba. Al principio, pensé que era timidez, luego que era diferencia de mundos. Ella tenía un título universitario. Yo solo tenía el bachillerato completo a los 40 años. Ella viajaba a la playa cada verano. Yo apenas salía de la ciudad, pero no se trataba de eso, era sobre poder. Giovanna se dio cuenta desde el primer día que Rodrigo me amaba y personas como ella no comparten territorio. Así comenzó el trabajo de hormiga, carcomiendo nuestra relación ladrillo por ladrillo. Primero fueron los almuerzos de domingo. Yo hacía la comida que Rodrigo adoraba desde pequeño, pollo con quimbombó, arroz suelto, farofa con tocino. Él venía religiosamente cada domingo, hasta que Giovanna comenzó a programar actividades sin querer a la misma hora. Un cumpleaños, un almuerzo con sus padres, una promoción imperdible en el centro comercial. «Mamá, hoy no podremos ir, pero la próxima semana compensamos». Solo que la próxima semana nunca llegaba. Luego fueron las fechas especiales. En mi cumpleaños número 63, Rodrigo llamó a las 10 de la noche. «Lo siento, mamá». Giovanna se sintió mal. Fue un día agitado. Descubrí después, por mi cuñada, que habían salido a cenar. Ella no se había sentido mal. Simplemente no quiso que él me visitara. ¿Estás segura de eso?, preguntó la doctora Silvia, anotando en el cuaderno. Absoluta. Y hay más. Conté sobre el día que llevé un pastel de zanahoria a su casa. Era la receta de mi madre con cobertura de chocolate que se derretía en la boca. Rodrigo comió 3 pedazos y lo elogió. Giovanna agradeció con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una semana después, mi cuñada me contó,
Elena, Giovanna comentó que tu pastel estaba muy pesado. Que tenía mucho azúcar, que tiró la mitad porque estaban intentando comer más saludable. Cada comentario era una pequeña punzada. Solos parecían tonterías. Juntos formaban un tejido de desprecio. Pero lo peor fue cuando se casaron hace 2 años. Había ahorrado $15,000 en 5 años. Dinero de la jubilación, de la venta de algunas joyas antiguas, de hacer crochet para afuera. $15,000 para ayudar a mi hijo en la boda. Giovanna aceptó el dinero con un gracias seco. No me dejó opinar en nada, ni en el color de las flores, ni en el sabor del pastel. El día de la boda, fui la última persona a la que Rodrigo saludó antes de entrar a la iglesia. Me senté en la tercera fila, mientras su familia ocupaba las 2 primeras enteras. En la fiesta, descubrí que mi mesa estaba la más alejada de la mesa de los novios, cerca del baño, donde el ruido de la música estallaba en los oídos. Sin embargo, la madre de Giovanna se sentó a su lado todo el tiempo. ¿Y te tragaste todo eso?, preguntó la doctora Silvia sin juicio en su voz, solo curiosidad profesional. Me lo tragué porque era mi hijo, doctora. Uno se traga muchas cosas cuando ama. Pero cada cosa tragada se fue acumulando en mi estómago como piedra. Y cuando sonó ese teléfono exigiendo $10,000, cuando entendí que me habían echado del hospital, pero mantenida como fiadora, todas esas piedras subieron de nuevo, no como dolor, sino como rabia. Ahora muéstrame todos los papeles que firmaste, dijo la doctora Silvia, abriendo la carpeta. Porque tengo un presentimiento de que esta deuda es solo la punta del iceberg. Y por primera vez en 4 años, sentí que alguien estaba de mi lado. La doctora Silvia separó los documentos en la mesa y me miró con esa expresión que pone un abogado cuando va a dar malas noticias. Elena, antes de hablar de los papeles, necesito preguntarte cuándo fue que tu hijo cambió. La pregunta me tomó desprevenida. Me quedé mirando el café, enfriándose en la taza, buscando el momento exacto, porque Rodrigo no siempre fue así. No siempre fue el hombre que me echó de un pasillo de hospital. Rodrigo fue mi milagro. Quedé embarazada a los 39 años después de 8 años intentando. Cuando nació, demasiado pequeño, 5 días en la UCI neonatal, hice promesas a todos los santos y creció fuerte, sonriente, pegado a mí. Era de esos niños que abrazan a la madre frente a sus amigos, sin ninguna vergüenza. Cuando su padre murió, Rodrigo tenía 23 años. Dejó la facultad de administración, consiguió trabajo en una oficina de contabilidad y me dijo, mamá, ahora yo cuido de usted. Pagó la cuenta de luz atrasada, compró medicina para mi colesterol, arregló la ducha que siempre se quemaba. Pero luego llegó Giovanna. El cambio no fue de un día para otro, fue como óxido, ¿sabes? Comienza en un rincón casi invisible y cuando te das cuenta ya ha comido todo el metal. En el primer año de noviazgo, Rodrigo aún venía a casa 2-3 veces por semana. Se sentaba en esta misma silla, comía 2 platos de comida, me contaba de los problemas en el trabajo. Yo daba consejos, él escuchaba, éramos un equipo. En el segundo año, las visitas cayeron a 1 por semana y comenzó a cuestionar cosas que nunca había cuestionado. Mamá, ¿no cree que esta casa es muy grande para vivir sola? No pienses en vender, cuando la casa tenía 3/4 diminutos y él sabía que era todo lo que tenía. ¿Fue idea de Giovanna? Pregunté en ese momento. Él desvió la mirada. Solo nos preocupamos por usted. Preocupación. Esa palabra se convirtió en código para queremos que haga lo que queremos. En el tercer año, cuando se comprometieron, las conversaciones cambiaron. Rodrigo comenzó a hablar en plural. Creemos que decidimos que preferimos así, como si hubiera sido borrado y sustituido por una versión diluida de sí mismo. Recuerdo una tarde específica. Había venido a buscar unas cajas de cosas viejas. Encontró un cuaderno de 5º grado con dibujos y un texto. Mi madre es la mujer más valiente del mundo. Se lo mostré. ¿Recuerdas cuando escribiste eso? Rodrigo miró el cuaderno, mi rostro, y de vuelta al cuaderno. Por un segundo, vi a mi hijo de verdad allí. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero entonces sonó su teléfono. Era Giovanna, y contestó al instante. Hola, amor. Estoy en casa de mi mamá. No,
Solo estoy recogiendo unas cajas. Está bien, voy. Colgó y me miró apurado. Tengo que ir, mamá. Giovanna me necesita en el mercado. Dejó el cuaderno sobre la mesa, nunca más tocó el tema. La doctora Silvia escuchó todo, anotando detalles. ¿Te das cuenta de que esto es alienación afectiva, verdad? Ella lo aisló de la familia para tener control total. Me di cuenta demasiado tarde, admití. Pero, doctora, la culpa no es solo de ella. Rodrigo eligió. Es adulto. Tenía voz y usó esa voz para echarme de un hospital. Las personas manipuladas toman malas decisiones, Elena, no estoy diciendo que él sea inocente, pero necesito que entiendas el contexto para saber cómo actuar. Saqué una foto antigua de la nevera. Rodrigo, con 7 años, abrazado a mí, los dos riendo en el parque. Ese niño habría muerto de vergüenza por el hombre en que se convirtió. ¿Sabes qué duele más, doctora? No es ni siquiera el rechazo, es saber que cría un hijo fuerte, bueno, honesto, y ver que renunció a todo eso para complacer a una mujer que solo quiere absorber nuestra familia. La doctora Silvia cerró el cuaderno. Entonces vamos a mostrarle el precio de esa elección, porque cuando llegue la cuenta financiera junto con la cuenta emocional, tu hijo tendrá que decidir. ¿Quiere ser un marido sumiso o quiere volver a ser un hombre de verdad? Y en ese momento me di cuenta de que salvarme a mí misma tal vez fuera la única forma de salvar a mi hijo también. La doctora Silvia extendió 6 documentos sobre la mesa. Cada uno era una bomba de tiempo que había firmado sin saber. Elena, dime algo. ¿Recuerdas haber firmado algún papel además del de descuento de maternidad? Forcé la memoria. En los últimos 2 años, Rodrigo había venido aquí algunas veces con papeles, siempre con prisa, siempre diciendo que era protocolo, formalidad, burocracia, sin importancia. Creo que 3 o 4 veces. Fueron 6, dijo ella, señalando cada documento con el dedo. Y ninguno de ellos era sin importancia. El primer papel era el famoso término de responsabilidad solidaria de maternidad, pero no era un plan común, no. Era el paquete Premium VIP con suite, acompañamiento 24 horas, pediatra particular, fotógrafo profesional. Valor total $, 35.000. 35.000. Mi voz salió aguda, pero Rodrigo dijo que era un plan normal. Normal sería 15 o 20.000 como máximo. Contrataron el más caro de la maternidad, Elena, y te pusieron como avalista principal. Sentí mi estómago revolverse. La doctora Silvia continuó mostrando el segundo documento. Este es un tarjeta de crédito adicional. Autorizaste la emisión a tu nombre con un límite de $, 8.000. Mira, el extracto se usó hasta el último centavo. Ropa, restaurantes, un televisor de $, 5.000. Nunca vi esta tarjeta en mi vida porque se quedó con ellos, pero la factura viene a tu nombre. El tercer papel era un préstamo personal. $, 10.000, $, 1.000 que supuestamente había pedido, descontados directamente de mi pensión por 36 meses, cuotas de $, 420 que ni siquiera sabía que existían. Espera, dije, con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo que descuento en la pensión? Yo recibo el monto exacto cada mes. La doctora Silvia suspiró. ¿Recibes en tu cuenta o ellos te depositan? Mi sangre se heló. Hace un año, Rodrigo había insistido en facilitarme la vida. Dijo que mi pensión caería en su cuenta y que él me la transferiría. Así, no necesitaba ir al banco. No arriesgaba ser asaltada. Pensé que era un cuidado. Están depositando el monto ya descontado, Elena, nunca te diste cuenta porque no ves el comprobante original. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso, no de tristeza, sino de humillación. ¿Quieres decir que hace un año estoy pagando un préstamo que ni siquiera hice? Exactamente. Y hay más. Los otros 3 documentos eran aún peores. Un financiamiento de muebles para su casa, $, 12.000 a mi nombre. Un consorcio de auto que supuestamente administraría, pero con las cuotas a nombre de Giovanna. Y una carta de fianza de alquiler. Se habían mudado a un apartamento más caro y me pusieron como fiadora, sin que yo lo supiera. En total, la doctora Silvia calculó en su celular.
Estás comprometida por $47.800, sin contar los intereses que aún vencerán. $47.000. Era más de 2 años de mi pensión, era el valor de mi casa, era todo el ahorro que nunca tuve, porque mantuve a mi hijo sola toda la vida. ¿Cómo pude ser tan tonta?, susurré. No fuiste tonta, fuiste madre y ellos usaron eso en tu contra. La doctora Silvia juntó los papeles y me miró firme. Ahora escúchame bien. Tienes 2 opciones. O pagas todo esto y mueres pobre, endeudada sin dignidad, o vamos a la guerra. Guerra como proceso por estafa, falsedad ideológica, apropiación indebida. Te removemos como avalista, probamos que hubo coacción, mostramos que no tenías condiciones de asumir esas deudas. Y de paso investigamos a Giovanna, porque una mujer que hace esto una vez ya lo ha hecho antes. Miré mi cocina vieja, el calendario de la farmacia en la pared, la olla de presión de mi madre en la estufa. Pensé en cuántas veces me he doblado, he tragado sapos, he aceptado migajas. Pensé en el pasillo de aquel hospital, en la espalda de mi hijo alejándose. Vamos a la guerra, dije. Y esta vez mi voz no tembló ni un poco. La doctora Silvia sonrió. Así que prepárate, porque ahora vamos a descubrir quién es realmente Giovanna. Y puedo garantizarte que lo que vamos a encontrar será mucho peor de lo que imaginas. La doctora Silvia me dio una instrucción clara antes de salir. No atiendas sus llamadas, no respondas mensajes, no pagues nada, deja que la presión suba. Mientras tanto, yo investigo. Los primeros días fueron tortura. Rodrigo llamó 17 veces, envió 23 mensajes. Mamá, la maternidad está cobrando. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, por favor, atiende. Miraba el celular vibrar sobre la mesa y no lo tocaba. Cada toque era una tentación, porque una madre está programada para atender a su hijo. Pero estaba aprendiendo una lección dolorosa. A veces, amar es dejar que el otro se ahogue en sus propias elecciones. En la 5ª llamada ignorada llegó un mensaje de Giovanna. La primera vez que me enviaba un mensaje directamente en 4 años. Doña Elena, necesitamos hablar sobre la situación de la maternidad. Es urgente. Lo borré sin responder. En el 7º día de silencio, la doctora Silvia volvió con una carpeta aún más gruesa. Se sentó en mi cocina con cara de quien descubrió petróleo. Elena, ¿quieres sentarte para escuchar esto? Abrió la carpeta y comenzó. Primero había llamado a una amiga que trabajaba en un registro. Descubrió que Giovanna estaba casada antes. El matrimonio duró 2 años. Terminó en un divorcio conflictivo con acusaciones de desvío de bienes. Su exmarido presentó una demanda, diciendo que ella vació la cuenta conjunta y además sacó un préstamo a su nombre sin autorización. Exactamente lo que te hicieron a ti. Mi estómago se apretó y el proceso fue archivado. Ella devolvió parte del dinero y él retiró la queja, pero el historial está ahí. En segundo lugar, la doctora Silvia logró hablar con la suegra de Giovanna, la madre del exmarido. Doña Carmen, de 71 años, viuda, vivía en Anápolis. Esta mujer, Elena, lloró por teléfono. Dijo que Giovanna destruyó a su hijo, lo endeudó, lo aisló de la familia y cuando ya no había nada más que sacar, encontró la razón para separarse. Pero hay más, mucho más. La doctora Silvia sacó un acta de nacimiento. Mi corazón casi se detuvo al leer. Gabriel Enrique Costa Almeida. Nacido el 15 de marzo de 2012. Madre, Giovanna Cristina Costa. Giovanna tiene un hijo de 13 años. La doctora Silvia lo dijo despacio. De una relación anterior al matrimonio. El niño vive con la abuela materna en Caldas Novas y ella le envía pensión todos los meses. ¿Rodrigo sabe de esto? Por lo visto, no. Hablé con la abuela del niño. Ella dijo que Giovanna hizo que todos juraran secreto cuando comenzó a salir con su hijo. Dijo que un hombre no acepta a una mujer con hijo porque arruinaría la relación. Sentí una rabia subir por mi pecho. Ella escondió un hijo de 13 años. Escondió. Y lo peor, usa el dinero que ustedes pensaban que era para su casa para pagar pensión, escuela privada, seguro médico del chico. La abuela me mostró comprobantes.
Giovanna deposita $200 al mes. $12,200. Mientras me engañaba, pidiendo un préstamo a mi nombre, diciendo que estaban apretados, pasando dificultades. Hay una cosa más, dijo la doctora Silvia. Y por su tono, sabía que era grave. La abuela me contó que Giovanna ya intentó registrar deudas a nombre de su madre también. Su propia madre cortó la relación con ella hace 2 años. Por eso, en el nacimiento de su nieto solo estaba la familia del lado de su padre. La madre de Giovanna no le habla más. Cerré los ojos. La sala giró. Tu hijo se casó con una estafadora profesional, Elena, y tú fuiste solo otra víctima en la lista. Respiré hondo 3 veces. Luego pregunté lo único que importaba. ¿Qué hacemos ahora? ¿La doctora? Silvia sonrió como sonríe un tiburón antes de atacar. Ahora esperamos a que vengan a ti y cuando lo hagan estarás grabando cada palabra, porque necesitaremos pruebas para destruir su narrativa. ¿Y si Rodrigo se pone de su lado? Entonces tendrás que elegir entre salvar a tu hijo o salvarte a ti misma. Pero te puedo decir una cosa. Si te salvas primero, tal vez él despierte. Si cedes ahora, ambos se hunden juntos. Esa noche, configuré el celular para grabar llamadas. Mantuve el aparato siempre cargado, siempre cerca, porque sabía que vendrían. Las personas desesperadas siempre regresan y cuando lo hagan, estaré lista. Aparecieron un domingo por la mañana. Estaba regando las plantas del balcón cuando escuché el portón chirriar. Miré y era el coche de Rodrigo estacionándose frente a casa. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Puse la regadera en el suelo, me limpié las manos en el delantal y presioné el botón de grabar en el celular que tenía en el bolsillo. La doctora Silvia me había enseñado. En Brasil es legal grabar una conversación cuando eres parte de ella. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Rodrigo tenía ojeras moradas, barba sin hacer, ropa arrugada. Giovanna a su lado, con pantalones jeans blancos y blusa de seda, maquillaje perfecto. Ni parecía que había tenido un bebé hace 2 semanas. Mamá, necesitamos hablar, dijo Rodrigo. Su voz sonó cansada. ¿Pueden entrar? Se sentaron en el sofá de la sala. Yo tomé la silla de mecedora que fue de mi padre, la única que quedó de la herencia. Me quedé frente a ellos, en silencio esperando. Fue Giovanna quien comenzó. Señora Elena, nos está ignorando desde hace más de 1 semana. Eso no es justo. Justo repetía la palabra despacio. Interesante que hables de justicia. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Mamá, el hospital está amenazando con poner nuestro nombre en el SPC. La deuda está a tu nombre, pero eso también nos afecta. Necesitas resolverlo. ¿Resolver cómo, Rodrigo? ¿Pagando $10.000 o $1.000 que no tengo? Tienes la casa, dijo Giovanna. Y la forma en que lo dijo, como si fuera obvio, como si mi casa fuera su reserva personal, me hizo rechinar los dientes. Mi casa puede hacer un préstamo con garantía. El banco financia fácil a quienes tienen propiedad. Resuelve la situación y luego nosotros te compensamos. ¿Compensar cómo? Como si compensar fuera una palabra en el vocabulario de esta mujer. Giovanna, ¿cuántos años tienes? Pregunté de la nada. Ella parpadeó confundida. 32, ¿por qué? ¿Y tú, Rodrigo? Mamá, tengo 30. ¿Lo sabes? 30 años. Repetí. Edad de hombre adulto, trabajador, padre de familia. Explícame una cosa. ¿Por qué una pareja de 30 años, los 2 empleados, necesita que una señora de 65 años jubilada resuelva una deuda de parto? Rodrigo abrió la boca, pero no salió sonido. Ustedes ganaban bien. Sumando los 2 salarios, eran más de $9.000 al mes. ¿No podían ahorrar para el parto? ¿No podían hacer un plan más simple? Tenía que ser un VIP de $35.000. La señora no entiende. Giovanna interrumpió con la voz alzada. El embarazo es un momento especial. Yo merecía tener comodidad. ¿Merecida con el dinero de quién? Usted es abuela. Ayuda.
Ayudar es una cosa, ser utilizada es otra. Rodrigo se levantó. Mamá, para con eso. Vinimos aquí a pedir ayuda, no a escuchar un sermón. Entonces, déjame contarte algo, hijo. También me levanté despacio y fui hacia el aparador. Tomé la carpeta que la doctora Silvia me había dejado. Estos son todos los documentos que ustedes me hicieron firmar. 6 en total. ¿Sabes cuánto suma eso? Silencio. $47.800. Eso sin contar intereses. Giovanna palideció. Solo un poco, pero lo noté. ¿Y sabes qué más descubrí? Miré directamente a ella. Descubrí que ya hiciste esto antes con tu exmarido. Vaciaron la cuenta, hiciste un préstamo a su nombre y cuando el circo se incendió, te fuiste. ¿Quién te contó esas mentiras? Se levantó, con la voz estridente. Un proceso público no es mentira, Giovanna. Todo está registrado en el registro civil. Rodrigo miró a su esposa. ¿De qué está hablando? Tonterías. Esta vieja está inventando cosas para ponerte en mi contra. ¿Vieja? La máscara había caído. No necesito inventar nada. Tengo documentos, tengo testigos y tengo una abogada muy competente. Di un paso adelante. Ahora escucha bien, Giovanna. No voy a pagar esta deuda. No voy a hacer un préstamo, no voy a vender mi casa. Ustedes son adultos. Ustedes eligieron tener hijos. Ustedes eligieron la maternidad cara. Así que ustedes pagan. Pero el nombre está en tu CPF, gritó ella. Y eso va a ser investigado, porque poner a alguien como avalista sin explicar los valores es un delito. Se llama estelionato. Rodrigo se sentó en el sofá otra vez, con la cabeza entre las manos. Mamá, por el amor de Dios. Rodrigo, mírame. Esperé a que levantara el rostro. Me echaste de un hospital. Me dijiste que tu esposa nunca le gustó de mí. Me mandaste a irme después de 12 horas de viaje. ¿Y ahora quieres que resuelva su deuda? Una lágrima corrió por su rostro, pero no podía ablandarme. Ustedes salen de mi casa ahora y no vuelven hasta que estén listos para pedirme perdón de verdad. No perdón para conseguir dinero, perdón de corazón. Giovanna tomó su bolso furiosa. Te vas a arrepentir, vieja. Tu nieto va a crecer sin saber quién eres. Si él crece contigo, respondí, será mejor así. Salieron cerrando la puerta. Oí el coche arrancar, los neumáticos chirriando en el asfalto. Apagué el grabador. 2 horas de conversación registradas. Me senté en la silla mecedora y finalmente dejé caer las lágrimas. No de debilidad, sino de alivio. El martes, la doctora Silvia me llamó agitada. Elena, logré contactar a la abuela de Gabriel. Quiere hablar contigo en persona. Doña Marlene vivía en Caldas Novas. A 3 horas de aquí, tomamos la carretera el miércoles por la mañana, yo y la doctora. Silvia en su coche. Durante todo el viaje mi estómago estuvo revuelto. Iba a conocer al niño que mi hijo ni siquiera sabía que existía. La casa de doña Marlene era sencilla, pintada de amarillo desvaído, con un porche lleno de macetas. Nos recibió con café colado y pan de queso aún caliente. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño, manos temblorosas por la artritis, ojos cansados de quien crió a su hijo sola 2 veces. Siéntate, hija, debes estar llena de preguntas. Gabriel estaba en la escuela. Doña Marlene dijo que era mejor así, que los niños no necesitaban entender estas confusiones de adultos aún. Te contaré desde el principio. Suspiró mientras movía el café. Giovanna quedó embarazada a los 19 años. El padre del niño desapareció cuando se enteró. Mi hija se desesperó, llorando que su vida había terminado. Yo crié a Gabriel los primeros años mientras ella terminaba la universidad. Cuando el niño cumplió 5 años, Giovanna apareció diciendo que iba a empezar de nuevo en Goiânia. Consiguió un buen trabajo, quería construir una nueva vida, me dejó a Gabriel y prometió buscarlo cuando estuviera estable. ¿Lo buscó? Doña Marlene rió amargamente. Nunca. Aparece aquí cada 3 meses,
Trae regalos caros, se toma fotos, las publica en redes sociales a escondidas y se va. El niño la llama mamá, pero ni siquiera sabe bien lo que eso significa. Ella tomó el celular y me mostró fotos. Gabriel era hermoso, con ojos almendrados, una gran sonrisa, brackets en los dientes, uniforme de escuela privada, mochila de marca. Todo pagado con el dinero que Giovanna desviaba de mi familia. Cuando empezó a salir con su hijo, me llamó desesperada. Mamá, no le cuentes nada. Un hombre no se casa con una mujer que tiene hijos. Promete que guardarás el secreto. Prometí porque soy tonta, porque pensé que ella lo contaría cuando la relación se volviera seria. Pero ella nunca lo contó. Nunca. Se casó, quedó embarazada, tuvo al bebé y Rodrigo no tiene idea de que tiene un hijastro de 13 años. Doña Marlene limpió una lágrima. ¿Sabes qué duele más? Ver a mi nieto preguntando por qué su madre no lo lleva a las fiestas familiares. Porque tiene que ser un secreto. ¡Qué vergüenza causa! Mi corazón se partió. Él cree que es culpable. Lo cree. Y no sé qué decir para consolarlo. La doctora Silvia sacó documentos de su bolso. Doña Marlene, ¿tendría el valor de testificar todo esto oficialmente con registro notarial? Lo tengo. Estoy cansada de ver a mi hija destruir a todos a su alrededor. Hizo eso con su exmarido, lo está haciendo con ustedes y el próximo ya está en la mira. Alguien necesita detenerla. Regresamos a la ciudad con una declaración autenticada, comprobantes de pensión, capturas de conversaciones, todo documentado. La bomba estaba lista. Esa noche, Rodrigo apareció en mi puerta solo. Ojeras aún más profundas, ropa repetida, olor a cigarrillo. Había vuelto a fumar, algo que había dejado hace años. Mamá, ¿puedo entrar? Le dejé pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde se sentaba cuando era niño y tenía problemas en la escuela. Giovanna está furiosa contigo. Dijo que te va a demandar por calumnias. Calumnias son mentiras, hijo. Todo lo que dije es verdad documentada. Se frotó la cara. No sé más que es verdad. Todo está muy confuso. Respiré hondo. ¿Era ahora o nunca? Rodrigo, te voy a preguntar algo y quiero que respondas con sinceridad. ¿Realmente conoces a la mujer con la que te casaste? Claro que la conozco. Entonces dime cuántos hijos tiene. Se rió incómodamente. Uno. Nuestro hijo. ¿Qué pregunta es esa? Me levanté, tomé la carpeta de encima del refrigerador y la puse frente a él. Ábrela. Rodrigo abrió. Lo primero que vio fue el certificado de nacimiento de Gabriel. Lo leyó una vez, lo leyó de nuevo. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto? Es el hijo que tu esposa te ocultó. Gabriel, 13 años, vive con la abuela en Caldas Novas. Ella paga 1.200 de pensión al mes. El silencio que cayó en esa cocina fue del tipo que duele en los oídos. Estás mintiendo, susurró. Lo inventaste para separarnos. Tengo testigos, documentos, fotos, comprobantes. ¿Quieres llamar a tu esposa y preguntar o prefieres seguir siendo engañado? Rodrigo tomó la carpeta y salió sin decir nada más. La puerta se cerró despacio esta vez y supe. La grieta en su matrimonio se había convertido en un cráter. Rodrigo volvió 3 días después, pero era otro hombre. Cabello cortado, barba afeitada, ojos rojos de haber llorado todo lo que podía. Llamó a la puerta temprano en la mañana. Yo estaba desayunando, pan con mantequilla y café negro. Cuando lo vi por la ventana de la puerta, abrí. No entró. Se quedó parado en el umbral como un niño, pidiendo disculpas después de hacer una travesura. Mamá, ¿es verdad? ¿Es todo verdad? Hice un gesto para que entrara, se sentó en la silla de la cocina y comenzó a hablar. Dijo que confrontó a Giovanna esa misma noche. Ella negó, gritó, lo llamó loco, dijo que yo había inventado todo por celos. Entonces llamé al número de doña Marlene, que estaba en los papeles. Ella contestó, confirmó todo, me envió una foto de Gabriel. Él sollozó. El niño es igualito a mí a su edad, mamá.
Tengo un hijo de 13 años que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué dijo Giovanna cuando mostraste las pruebas? Lloró. Dijo que tenía miedo de perderme. Que una mujer con hijo no encuentra marido, que lo contaría después, pero nunca fue el momento adecuado. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Pero lo peor no fue eso. Entonces, ¿qué fue? Empecé a juntar las piezas, mamá. Recordé todas las veces que dijo que estábamos apretados. Todas las veces que me pidió que te pidiera dinero prestado. Y me di cuenta. Usaba nuestro dinero para pagar la pensión de Gabriel. Me hizo pedir un préstamo a tu nombre para mantener a un hijo que me ocultó. Ver a mi hijo descubrir que fue un engaño dolió de otra manera. Dolió como a una madre que ve a su hijo caer, pero sabe que el dolor es necesario para que aprenda. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora necesito tu ayuda. De verdad, esta vez no es para dinero, es para salir de esto. Llamé a la doctora Silvia de inmediato. Llegó en 40 minutos con la carpeta de guerra. Nos sentamos los tres en la mesa y ella explicó el plan. Primero, tú, Rodrigo, vas a declarar en el notario, confirmando que tu madre fue inducida a firmar contratos sin conocer los valores reales. Eso anula su responsabilidad. Pero entonces, ¿la deuda queda conmigo? Dijo, sí, y ustedes tendrán que pagar, vender el coche, cancelar planes, recortar gastos, pero es su deuda, no la de ella. Segundo, Elena presenta una demanda por estafa, apropiación indebida y uso indebido de documentos. Giovanna responderá penalmente. Rodrigo tragó en seco. Penalmente. Cometió un delito, Rodrigo. No una vez, varias. Y tiene antecedentes. Al Ministerio Público le encantará este caso. Tercero, pides la separación de cuerpos inmediata y el inventario de los bienes. El apartamento donde viven es alquilado, así que no hay división, pero hay el coche, los muebles, las deudas. Durante 2 semanas fue una guerra. Giovanna me llamó 12 veces gritando amenazas. Vas a pagar por destruir mi matrimonio. Te demandaré hasta que estés en la calle. Grabé todo. La doctora Silvia envió las grabaciones al juez. Giovanna obtuvo una medida de protección, prohibiéndole contactarme. El banco aceptó quitar mi nombre como avalista gracias al testimonio de Rodrigo. La deuda volvió a su nombre. 10.400 del parto más 8.000 de la tarjeta de crédito más 12.000 de los muebles. Total, $30.400, $400 solo en su cabeza. El préstamo consignado fue más complicado. Me tomó 3 meses, pero logré cancelarlo demostrando que la firma fue obtenida mediante fraude. El banco devolvió los montos ya descontados de mi pensión. $5.040 que regresaron a mi cuenta de una vez. Giovanna tuvo que vender la TV de 5.000, el sofá de cuero, la ropa de marca. Rodrigo vendió el coche que amaba, un Civic negro, por 28.000. Lo usó para saldar parte de la deuda. Tuvieron que salir del apartamento lujoso y volver a un kitnet de 2 habitaciones, sin suite, sin balcón gourmet, sin portería 24 horas. ¿Y sabes qué fue lo más satisfactorio? Recibir la notificación de que Giovanna también estaba siendo investigada por el fraude al exmarido. La víctima anterior, al enterarse del caso, reabrió el proceso. Iba a responder por 2 delitos en lugar de 1. Rodrigo aparecía aquí todas las semanas ahora. Traía al bebé que finalmente conocí. Davi, ojos iguales a los de su padre, mejillas regordetas, olor a jabón de bebé. Mamá, perdóname, dijo en una de esas tardes con Davi durmiendo en mi regazo. Perdóname por todo. Ya te perdoné, hijo, pero el perdón no borra las consecuencias. Vas a reconstruir tu vida ladrillo a ladrillo, y esta vez con dignidad. 6 meses después, estaba en el balcón regando las plantas cuando vi a Rodrigo estacionar frente a casa. Venía solo ahora, siempre solo. El divorcio se había formalizado hace 3 semanas. Giovanna se quedó con la custodia compartida de Davi, pero Rodrigo tenía al niño la mayor parte del tiempo. Ella consiguió trabajo en Sao Paulo, dijo que necesitaba empezar de nuevo lejos de todo. En realidad, estaba huyendo de los procesos, de las deudas, de la vergüenza. Mamá, ¿puedo entrar?
Sí. Traía una bolsa. Entró, se sentó en la mesa de la cocina, respiró hondo 3 veces antes de hablar. Vine a devolverte algo. Abrió la bolsa y sacó el relicario de oro blanco de mi bisabuela, el mismo que había llevado al hospital hace 6 meses, envuelto en papel de seda, listo para ser un regalo. El mismo que volvió conmigo entero, no entregado, rechazado junto con mi presencia. Lo encontré escondido en el fondo del armario de Giovanna. Ella iba a venderlo, mamá. Hasta lo había llevado a un tasador. Logré agarrarlo antes. Sostuve el relicario con ambas manos. Estaba helado, pesado, lleno de historia. 4 generaciones de mujeres lo habían usado y casi se convierte en dinero en manos de una estafadora. Gracias por rescatarlo. Yo soy quien debe disculparse por todo. Él puso sus manos sobre las mías. Pasé 6 meses pensando en lo ciego que fui, en cómo dejé que esa mujer me alejara de ti, en cómo firmé papeles poniendo en riesgo tu bienestar, en cómo te eché de un hospital. Su voz falló al final. Rodrigo, mírame. Esperé a que levantara la mirada. Te equivocaste. Te equivocaste gravemente. Me lastimaste de una manera que aún duele cuando respiro hondo. Pero reconociste, despertaste, y lo más importante, actuaste. Pero casi destruyo a la señora. Casi, pero no lo hice, porque al final me defendí. Aprendí que el amor de madre no puede ser un tapete, que perdonar no es aceptar migajas, que la dignidad no se negocia ni por un hijo. Serví café para los dos, el mismo café de la vieja olla de aluminio que hacía desde que él era niño. ¿Sabes lo que me dijo la doctora Silvia el otro día?, comenté, sentándome frente a él. Que debía escribir todo lo que sucedió, que otras mujeres necesitan saber que se puede reaccionar, que se puede imponer, que nunca es tarde para recuperar el respeto propio. ¿Debería hacerlo? ¿Cuántas madres están pasando por lo que usted pasó? Muchas. Y la mayoría no reacciona porque teme perder a su hijo. Pero, ¿sabes lo que aprendí? Que cuando nos perdemos para no perder al otro, perdemos a los dos. Rodrigo limpió una lágrima que se escapó. ¿Y ahora, mamá? ¿Podemos reconstruir? Podemos, pero despacio, ladrillo por ladrillo, como te dije, vienes aquí, traes a Davi, me cuentas de tu vida. Yo te cuento de la mía. Nos iremos conociendo de nuevo como 2 personas que se respetan, no como uno que usa y otro que acepta. Estoy viviendo en un apartamento de una habitación, compartido con otro chico. Trabajo 2 horas extras todos los días para pagar las deudas. No tengo más coche, no salgo, no compro nada superfluo. Él sonrió cansadamente. Pero por primera vez en años, duermo en paz porque no tengo mentiras ocultas, no tengo manipulaciones, no tengo miedo de abrir la puerta y descubrir otra bomba. Eso se llama dignidad, hijo. Es un precio alto, pero vale cada centavo. Hablamos hasta que el sol comenzó a bajar. Me contó que había llevado a Davi a conocer a Gabriel, su medio hermano de 13 años, que los dos jugaron juntos, que el niño mayor sostuvo al bebé con cuidado, como quien entiende la responsabilidad. Doña Marlene me trató mejor de lo que merecía, madre. Me dio café, me mostró el álbum de fotos de Gabriel, dijo que podía visitar cuando quisiera. Ella también es madre. Sabe que los hijos se equivocan, pero merecen una segunda oportunidad cuando aprenden. Cuando Rodrigo se fue, me quedé sosteniendo el relicario en el balcón. El sol brillaba en el oro blanco, haciéndolo resplandecer. Pensé en mi bisabuela cruzando el océano con esa joya cosida en su vestido. Pensé en mi abuela sobreviviendo a la guerra. Pensé en mi madre criando a 3 hijos sola después de que mi padre murió. Mujeres fuertes, mujeres que no se rindieron. Y ahora yo formaba parte de esa línea no solo de sangre, sino de elección. Porque la fuerza no es aguantar todo en silencio. La fuerza es saber cuándo decir basta. 2 meses después, Rodrigo me llamó. Madre, ¿puedo llevar a Davi el sábado? Quería que usted le enseñara esa receta de pastel de zanahoria de la abuela. Quiero hacerla para mi hijo cuando crezca. Puede venir, pero le aviso, tiene que tener paciencia. La receta de madre no se aprende corriendo. Toma tiempo, necesita atención, necesita respeto por los ingredientes. Se rió del otro lado. Entendí el mensaje, madre.
Iré con tiempo y con el corazón abierto. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor en la cocina. La misma cocina donde recibí esa llamada que cambió todo. La misma mesa donde firmé papeles sin leer. La misma silla donde lloré de humillación. Pero ahora era diferente, porque ahora esta cocina no era un escenario de falta de respeto. Era un territorio reconquistado. Era el hogar de una mujer que aprendió a valorarse. Y si hay una lección que toda esta historia me enseñó, fue esta: la dignidad no es un favor que pedimos, es una línea que trazamos. Y cuando alguien cruza esa línea, no lloramos, levantamos la cabeza y mostramos la puerta. Porque el amor verdadero, ya sea de madre, de hijo, de quien sea, solo existe cuando hay respeto. Y el respeto no se implora, se conquista. Si esta historia tocó tu corazón, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para imponerse, déjanos aquí en los comentarios de dónde estás viendo. Escribe tu ciudad, tu estado, tu país. Quiero saber dónde están las mujeres fuertes que saben que la dignidad no tiene precio. Y si esta historia te enseñó algo, si te hizo reflexionar sobre tus propios límites, dale un like y suscríbete al canal. Porque aquí compartimos historias reales de quienes no se rindieron, de quienes eligieron respetarse, de quienes entendieron que el amor sin dignidad no es amor, es prisión. No,